Mi vida cambió para siempre cuando descubrí la verdad sobre lo que pasó en el monasterio de Santa Clara. El secreto que el padre Hernández guardó durante casi 3 décadas me consumió por completo, transformándome de un simple archivista diocesano en un vengador. Nací y crecí en San Miguelito, un pequeño pueblo montañoso donde la iglesia era el centro de nuestra comunidad. El campanario de la iglesia de San Francisco dominaba el horizonte, visible desde cualquier punto del valle. Mi familia siempre tuvo una relación cercana con la iglesia. Mi madre limpiaba el altar los domingos y mi padre ayudaba con el mantenimiento del edificio. Esta cercanía me llevó naturalmente a trabajar para la diócesis cuando cumplí los 22 años. La Biblioteca Diocesana se convirtió en mi segundo hogar, un laberinto de documentos antiguos y registros eclesiásticos que databan de siglos atrás. Me encantaba sumergirme en las historias que contenían aquellos papeles amarillentos, descubriendo pequeños detalles sobre la historia de nuestra región. El aroma a papel viejo y tinta desvanecida llenaba mis días mientras catalogaba meticulosamente cada documento. El obispo Montenegro confiaba plenamente en mí, me asignaba tareas especiales que requerían discreción y atención al detalle. Me decía que yo tenía un don para encontrar información que otros pasaban por alto. Este reconocimiento me llenaba de orgullo y reforzaba mi dedicación a mi trabajo. Mi apartamento, un pequeño espacio a solo 3 calles de la catedral, estaba lleno de libros y copias de documentos interesantes que estudiaba en mi tiempo libre. Vivía una vida tranquila, ordenada y predecible. Los lunes cenaba con mis padres, los miércoles jugaba ajedrez con el padre Guillermo, y los domingos asistía a la misa de 8 y luego desayunaba en la cafetería de Doña Carmen. El monasterio de Santa Clara ocupaba un lugar especial en la memoria colectiva del pueblo. Ubicado a unos 10 kilómetros de San Miguelito, en lo alto de una colina rodeada de cipreses, el monasterio había sido abandonado y sellado en los años 80. Los lugareños evitaban hablar del tema, y cuando lo hacían, bajaban la voz como si las paredes tuvieran oídos. Yo conocía la historia oficial, que el monasterio había sido cerrado por problemas estructurales y las monjas reubicadas. Nunca tuve razón para cuestionar esta versión. Tenía 32 años cuando comencé a notar comportamientos extraños en el padre Hernández. Este sacerdote de 76 años, quien había servido en nuestra diócesis durante más de 4 décadas, empezó a mostrar signos de inquietud. Lo encontraba frecuentemente en la biblioteca diocesana, revisando archivos antiguos relacionados con el monasterio de Santa Clara. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas, y sus ojos reflejaban una profunda angustia. Mi rutina cambió cuando el obispo me asignó ayudar al padre Hernández en la reorganización de los archivos parroquiales. Pasábamos largas horas trabajando juntos, organizando documentos y transcribiendo registros antiguos. Durante aquellas tardes desarrollamos una relación de confianza. Me contaba historias sobre sus años de juventud y sobre cómo había sido la vida en San Miguelito antes de mi nacimiento. El padre Hernández se convirtió en una figura paterna para mí. Me aconsejaba sobre mi carrera dentro de la iglesia y me animaba a seguir estudiando teología. Me regaló una cruz de plata que había pertenecido a su propio mentor, un gesto que me conmovió profundamente. La llevaba siempre conmigo, como un recordatorio de nuestra amistad. Mi vida social era limitada, pero satisfactoria. Elena, la bibliotecaria municipal, se convirtió en mi amiga cercana. Compartíamos el amor por los libros y la historia local. Salíamos ocasionalmente a tomar café y discutir sobre nuestros descubrimientos en viejos textos. Elena había perdido a su tía, quien fue monja en Santa Clara,
y este vínculo familiar con el monasterio siempre despertó mi curiosidad. Nunca imaginé que mi tranquila existencia daría un giro tan dramático. Valoraba la paz, la rutina y el respeto que había ganado en la comunidad. Mi trabajo me daba propósito y la iglesia me daba pertenencia. Tenía todo lo que necesitaba y nunca busqué más allá de las fronteras de San Miguelito. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Para mí, todo comenzó a cambiar un martes lluvioso de noviembre. El padre Hernández me pidió que lo ayudara a buscar un documento específico relacionado con una donación al monasterio en 1979. Mientras buscábamos en los archivos restringidos, accidentalmente derribé una caja de documentos sellada con la inscripción confidencial «Solo acceso episcopal». Varios sobres cayeron al suelo y uno se abrió revelando fotografías en blanco y negro de 4 monjas. Sus nombres estaban escritos en el reverso: Hermana Lucía, Hermana Inmaculada, Hermana Teresa y Hermana Mercedes. El padre Hernández palideció al ver las fotografías. Me pidió que guardara todo inmediatamente. Su voz temblaba mientras me decía que aquellos documentos estaban fuera de mi nivel de autorización. Me aseguró que se trataba de un asunto delicado pero ya resuelto. Intenté preguntar sobre las monjas, pero me interrumpió bruscamente, algo inusual en su trato hacia mí. Durante las semanas siguientes noté que el padre Hernández evitaba quedarse a solas conmigo. Cuando nos encontrábamos en los pasillos de la diócesis, parecía nervioso y apresurado. Esta actitud despertó mi curiosidad. Comencé a investigar discretamente sobre el monasterio de Santa Clara y las 4 monjas de las fotografías. En los registros públicos, encontré que oficialmente las 4 hermanas habían sido trasladadas a diferentes conventos en 1980. Sin embargo, no había documentación posterior sobre ellas, ni certificados de defunción, ni registros de traslados adicionales. Era como si hubieran desaparecido del sistema eclesiástico después de su supuesto traslado. Mi interés por el caso aumentó cuando, durante una cena familiar, mi madre mencionó casualmente que en 1980 hubo rumores sobre acontecimientos extraños en el monasterio. Me contó que por un tiempo circularon historias sobre gritos nocturnos y luces extrañas, pero que el obispo de aquel entonces había acallado todos los rumores, amenazando con excomulgar a quienes esparcieran tales historias. Intenté hablar con antiguos empleados de la diócesis. La mayoría se mostraban reacios a discutir el tema del monasterio. Una antigua secretaria, doña Mercedes, me dijo que había cosas que era mejor dejar enterradas. Me advirtió que podría perder mi trabajo si continuaba indagando. Sus palabras, en lugar de disuadirme, alimentaron mi determinación. Decidí visitar los alrededores del monasterio abandonado. El edificio estaba cercado y sellado, con claros avisos de prohibido el paso. Desde la distancia, pude observar la estructura deteriorada, con sus ventanas tapiadas y su jardín convertido en un terreno salvaje. Mientras tomaba fotografías con mi teléfono, un guardia de seguridad privado me confrontó. Me informó que el terreno pertenecía a la diócesis y que estaba estrictamente prohibido acercarse. Cuando le pregunté por qué se mantenía vigilancia en un edificio abandonado, se limitó a decir que seguía órdenes. Mi relación con Elena se fortaleció durante este periodo. Le conté sobre mi investigación y ella compartió conmigo que su tía, la hermana Mercedes, era una de las monjas que aparecían en las fotografías. Elena me reveló que su familia nunca creyó la historia oficial del traslado. Su tía había mencionado en cartas anteriores a su desaparición que estaba descubriendo irregularidades financieras en el monasterio. Decidimos profundizar juntos en la investigación.
Elena consiguió acceso a los archivos municipales donde encontramos reportes policiales de 1980 que mencionaban llamadas anónimas sobre disturbios en el monasterio. Todos estos informes habían sido archivados sin seguimiento por órdenes superiores. El nombre del obispo de aquel entonces, Monseñor Villanueva, aparecía como la autoridad que había solicitado el cierre de las investigaciones. Mientras tanto, el padre Hernández comenzó a mostrar signos de enfermedad. Su salud se deterioraba. Visiblemente perdía peso y su piel adquirió un tono grisáceo. Los rumores en la diócesis sugerían que sufría de un cáncer terminal. A pesar de su evitación inicial, comencé a notar que me observaba a la distancia con una mirada que mezclaba preocupación y culpa. Un día, mientras organizaba documentos en mi oficina, encontré un sobre manila deslizado por debajo de mi huerta. Dentro había un diario personal con la inscripción «Propiedad de la hermana Lucía, 1979-1980». Las últimas entradas describían tensiones en el monasterio relacionadas con la visita de un enviado del Vaticano. La hermana mencionaba documentos importantes que había ocultado y su preocupación por la seguridad de todas ellas. Cuando intenté compartir este hallazgo con Elena, me enteré de que había sido despedida de la biblioteca municipal sin explicación clara. Cuando fui a visitarla a su casa, su madre me informó que Elena había decidido mudarse temporalmente con unos familiares en otra ciudad. No había dejado dirección ni número de contacto. Esta repentina desaparición me pareció extremadamente sospechosa. En la diócesis, el obispo Montenegro me llamó a su oficina. Me informó que estaba considerando enviarme a estudiar a Roma por un período de 2 años. Era una oportunidad que muchos codiciarían, pero el timing me resultaba sospechoso. Cuando pregunté sobre la razón de esta repentina oferta, mencionó vagamente mi dedicación y potencial. Pude percibir que intentaba alejarme. Mi inquietud aumentó cuando, al regresar a mi apartamento esa noche, encontré signos de que alguien había estado revisando mis pertenencias. Nada había sido robado, pero mis documentos estaban ligeramente desordenados. La paranoia comenzó a instalarse en mi mente. Decidí crear copias digitales de toda la información que había recopilado y guardarlas en múltiples ubicaciones. El punto culminante llegó una noche lluviosa. El padre Hernández me llamó pidiéndome que acudiera urgentemente a su residencia. Su voz sonaba débil y aterrorizada. Me dijo que ya no podía cargar con el peso de su conocimiento y que necesitaba confesarse antes de morir. Me aseguró que yo era la única persona en quien podía confiar para hacer lo correcto con la información. Cuando llegué a su casa encontré al padre Hernández postrado en cama, demacrado y obviamente cercano a la muerte. Junto a su cama había una pequeña caja de metal. Con manos temblorosas me entregó una llave. Me dijo que en 1980 él había sido testigo de algo terrible en el monasterio de Santa Clara. Las 4 monjas no habían sido trasladadas. Habían descubierto evidencia de malversación de fondos a gran escala, involucrando al obispo Villanueva y a varios funcionarios del Vaticano. El padre Hernández, con lágrimas en los ojos, me confesó que había ayudado a encubrir los asesinatos de las 4 monjas. Me contó cómo el obispo Villanueva y 2 sacerdotes extranjeros las habían torturado para descubrir dónde habían escondido los documentos comprometedores. Cuando se negaron a hablar, las asesinaron y enterraron sus cuerpos en el sótano del monasterio. El padre Hernández había sido cómplice por miedo y por lealtad malentendida a la institución. Me reveló que el obispo Montenegro, aunque no había participado en los asesinatos, conocía la verdad y continuaba el encubrimiento.
Me advirtió que mi vida corría peligro, que la diócesis haría cualquier cosa para mantener el secreto. Antes de que pudiera hacerle más preguntas, el padre Hernández sufrió un ataque. Murió aferrado a mi mano. Sus últimas palabras fueron una súplica de perdón. Aturdido y conmocionado, tomé la caja metálica y regresé a mi apartamento. Dentro encontré fotografías detalladas de los cuerpos de las monjas, documentos financieros que probaban la malversación y una confesión escrita y firmada por el padre Hernández detallando todo el encubrimiento. También había un mapa del monasterio con una X marcando la ubicación exacta del sótano donde estaban enterrados los cuerpos. Mi mundo se derrumbó esa noche. Todo en lo que había creído, la institución a la que había dedicado mi vida, se reveló corrupta y capaz de los actos más atroces. Sentí una mezcla de horror, traición y una ira que nunca había experimentado antes. Las 4 monjas habían sido silenciadas brutalmente y sus asesinos habían vivido sin consecuencias durante décadas. Elena había desaparecido, posiblemente en peligro por nuestra investigación. La magnitud de la traición me golpeó como una avalancha. La iglesia que había sido el centro de mi vida, el obispo que me había tratado como a un hijo, el sistema al que había entregado mi lealtad, todos habían participado en un crimen horrendo y su encubrimiento. Mientras las primeras luces del amanecer se filtraban por mi ventana, tomé la decisión que alteraría el curso de mi vida para siempre. Los responsables tendrían que pagar por sus crímenes y yo sería el instrumento de esa justicia. Emotional Aftermath. Los días posteriores a la revelación del padre Hernández fueron un torbellino de emociones. Pasaba horas encerrado en mi apartamento, revisando obsesivamente los documentos de la caja metálica. Las fotografías de los cuerpos maltratados de las monjas me perseguían. Cerraba los ojos y veía sus rostros, mujeres que habían dedicado su vida a Dios, traicionadas por los mismos hombres que debían protegerlas. El funeral del padre Hernández fue una tortura. Me mantuve en la parte trasera de la iglesia, observando al obispo Montenegro oficiar la ceremonia con solemne hipocresía. Sus palabras sobre la dedicación y bondad del fallecido sacerdote me provocaban náuseas. Mientras el féretro descendía a la tierra, juré silenciosamente que la verdad saldría a la luz, costara lo que costara. Mi comportamiento comenzó a cambiar. Evitaba las llamadas del obispo, alegando enfermedad. Me volví distante con mis padres, incapaz de compartir con ellos la terrible verdad que ahora cargaba. Perdí peso. El apetito me abandonó junto con el sueño. Pasaba las noches en vela, planificando mi próximo movimiento, debatiendo internamente sobre cómo proceder. Intenté contactar a Elena múltiples veces, sin éxito. Su teléfono estaba desconectado y sus redes sociales inactivas. Visité nuevamente a su madre, quien me recibió con evidente nerviosismo. Me dijo que Elena había decidido tomar los hábitos y entrar en un convento en el extranjero. Esta explicación me pareció absurda, conociendo el escepticismo de Elena hacia la iglesia después de la desaparición de su tía. La paranoia se convirtió en mi compañera constante. Notaba coches desconocidos estacionados cerca de mi apartamento. Sentía miradas siguiéndome en la calle. Instalé cerraduras adicionales en mi puerta y comencé a variar mis rutas diarias. Compré una pequeña cámara de seguridad que instalé en mi entrada. El miedo se mezclaba con la ira, alimentando mi determinación. Consideré acudir a las autoridades, pero rápidamente descarté esa opción. Los documentos mostraban la influencia de la iglesia en la policía local y las autoridades regionales. El encubrimiento había involucrado a figuras de poder que seguían activas. Mi denuncia
Sería fácilmente desacreditada o silenciada, posiblemente poniendo mi vida en mayor peligro. Mi fe, una vez inquebrantable, ahora yacía en ruinas. Las horas que antes dedicaba a la oración, las ocupaba ahora investigando a los involucrados en el crimen. El obispo Villanueva había muerto años atrás, pero dos de los sacerdotes extranjeros seguían vivos. Uno había ascendido a una posición importante en el Vaticano. El otro vivía retirado en una lujosa residencia en la costa. La crisis espiritual que experimenté fue devastadora. Me preguntaba cómo Dios podía permitir tales atrocidades en su nombre. Cuestionaba todo lo que había creído. Las noches de insomnio se convertían en largas conversaciones internas sobre la moralidad, la justicia y la venganza. Me debatía entre mi educación cristiana sobre el perdón y mi creciente convicción de que algunas acciones eran imperdonables. Un domingo me encontré incapaz de asistir a misa. Me senté en un banco del parque frente a la catedral, observando a los feligreses entrar sin conocer la oscuridad que acechaba tras las sagradas paredes. Fue en ese momento cuando tomé la decisión definitiva. Si la justicia divina fallaba, la justicia humana debía prevalecer. Y si las instituciones humanas estaban corrompidas, entonces la justicia tendría que venir de mis propias manos. Intenté una última aproximación institucional. Redacté un detallado informe anónimo que envié a un periodista de investigación nacional conocido por destapar escándalos. Pasaron semanas sin respuesta. Más tarde, descubrí que el periodista había tomado repentinamente un trabajo en el extranjero, abandonando todas sus investigaciones en curso. Mi decepción alcanzó nuevos niveles cuando, durante una reunión diocesana, escuché al obispo Montenegro anunciar planes para la demolición del antiguo monasterio de Santa Clara y la construcción de un complejo turístico en su lugar. La rapidez con la que se estaba moviendo para destruir la evidencia física me alarmó. Según el anuncio, la demolición comenzaría en menos de 2 meses. El tiempo se convertía en mi enemigo. Cada día que pasaba era un día más cerca de la destrucción de las pruebas físicas del crimen. Cada noche me atormentaba pensando en los cuerpos de las monjas abandonados en aquel sótano oscuro, sin un entierro apropiado, sin justicia, sin que nadie respondiera por su sufrimiento. La gota que colmó el vaso fue encontrar un recorte de periódico de 1981 donde se mencionaba brevemente la muerte de un trabajador de construcción en un accidente en el monasterio durante las obras de sellado. El artículo era vago, pero conectando los puntos, comprendí que probablemente se trataba de alguien que había visto o sabido demasiado. Una noche particularmente oscura, mientras contemplaba las fotografías de las monjas asesinadas, experimenté lo que solo puedo describir como una epifanía. El miedo que había sentido se transformó completamente en resolución. Ya no me importaba mi seguridad personal, mi carrera o mi reputación. Solo me importaba hacer justicia a aquellas mujeres y exponer la corrupción que había permitido su asesinato. Recordé las palabras de la hermana Lucía en su diario, escribiendo sobre su deber de proteger la verdad a toda costa. Su coraje frente a amenazas mucho más inmediatas que las mías me avergonzó. Ella y sus hermanas habían muerto defendiendo la verdad y la justicia. Yo viviría para honrar su sacrificio. Esa misma noche tomé un cuchillo y corté la cruz de plata que el padre Hernández me había regalado. La lancé contra la pared en un acto de rechazo simbólico. Ya no sería un peón en un sistema corrupto. A partir de ese momento, me convertí en un instrumento de justicia, dispuesto a hacer lo necesario para exponer la verdad y hacer que los culpables pagaran por sus crímenes. Revenge Planning.
Mi primer paso fue crear un plan meticuloso. Necesitaba actuar con inteligencia y precaución, anticipando cada posible obstáculo. Compré un cuaderno nuevo donde comencé a detallar cada fase de mi venganza. Lo mantenía oculto en un compartimento secreto que construí debajo de mi piso. Decidí seguir asistiendo a la diócesis para mantener las apariencias. Retomé mis tareas habituales, mostrándome cooperativo pero ligeramente distante, atribuyendo mi cambio de actitud al dolor por la pérdida del padre Hernández. El obispo Montenegro parecía aliviado por mi aparente regreso a la normalidad, lo que confirmaba mis sospechas de que habían estado vigilándome. Mi estrategia tenía múltiples componentes. Primero, necesitaba acceder al monasterio para confirmar la presencia de los cuerpos y documentar todo con evidencia fotográfica. Segundo, debía recopilar pruebas adicionales sobre los involucrados en el encubrimiento. Tercero, necesitaba encontrar a Elena y asegurarme de su bienestar. Finalmente, debía crear un mecanismo para exponer toda la verdad de manera que no pudiera ser silenciada. Para el primer objetivo, comencé a estudiar los planos del monasterio que el padre Hernández había incluido en su caja. Memoricé cada entrada, pasillo y habitación. Investigué sobre los sistemas de seguridad instalados alrededor del edificio. Descubrí que había cámaras en los accesos principales, pero las zonas traseras estaban menos vigiladas debido al terreno escarpado que las rodeaba. Aprovechando mi posición en la diócesis, logré acceder a los registros de la empresa de seguridad contratada. Obtuve información sobre los horarios de los guardias y los puntos ciegos en su vigilancia. Notando que la rotación de personal creaba un intervalo de 15 minutos sin cobertura durante el cambio de turno a medianoche, identifiqué mi ventana de oportunidad. Necesitaba equipamiento para mi incursión al monasterio. Viajé a diferentes ciudades para comprar lo necesario, evitando dejar un rastro. Adquirí una cámara de alta resolución con visión nocturna, una linterna potente, herramientas para forzar cerraduras, guantes, ropa oscura, una máscara para protegerme del polvo y posibles sustancias tóxicas y un GPS de mano. También compré un teléfono desechable para comunicaciones de emergencia. Simultáneamente comencé a investigar al obispo Montenegro y a los 2 sacerdotes extranjeros aún vivos. Descubrí que uno de ellos, el padre Lombardi, ahora un cardenal en el Vaticano, visitaría nuestra diócesis para la inauguración de un nuevo centro comunitario en 3 semanas. Esta visita representaba una oportunidad única para mi plan. El segundo sacerdote, el padre Dubois, vivía en una lujosa residencia costera financiada por la iglesia. A través de investigaciones discretas, averigüé que sufría de problemas cardíacos y seguía una estricta rutina diaria que incluía un paseo matutino por la playa. Esta información sería crucial más adelante. En cuanto a Elena, contraté discretamente a un investigador privado de otra región para localizarla. Le proporcioné su fotografía y la última información conocida, pagándole en efectivo y utilizando un nombre falso. 2 semanas después, me informó que había localizado a Elena en un centro psiquiátrico privado en las afueras de la capital. Aparentemente, había sido internada involuntariamente por supuestos episodios psicóticos relacionados con teorías conspirativas sobre la Iglesia. Esta noticia intensificó mi determinación. Elena había sido silenciada de manera cruel por acercarse demasiado a la verdad. Su libertad y vindicación se convirtieron en otro componente esencial de mi plan de venganza. Necesitaba aliados, pero debía ser extremadamente cauteloso. Recordé a un antiguo sacerdote, el padre Jiménez,
quien había sido transferido abruptamente a una parroquia rural tras cuestionar algunas decisiones financieras del obispo. Lo visité bajo el pretexto de investigar la historia de las parroquias rurales para los archivos. Durante nuestra conversación, sutilmente dirigí el tema hacia el monasterio de Santa Clara. Su reacción fue reveladora, una mezcla de miedo y resentimiento. Gradualmente, ganando su confianza, le conté una versión parcial de mis descubrimientos. Su inicial escepticismo se transformó en horror cuando le mostré algunas de las pruebas menos gráficas. El padre Jiménez me proporcionó información adicional valiosa. Me contó sobre otros sacerdotes que habían sido silenciados o transferidos por hacer preguntas incómodas. También me habló de una antigua empleada del monasterio que aún vivía en un pueblo cercano, quien podría tener información relevante. Visité a esta mujer, doña Constanza, una anciana de 82 años que había trabajado como cocinera en el monasterio hasta su cierre. Inicialmente reticente, se abrió cuando mencioné a la hermana Mercedes. Me confirmó las sospechas sobre la malversación de fondos y me contó que la noche anterior a la supuesta transferencia de las monjas, había escuchado gritos y llantos provenientes del sótano. Al día siguiente le habían prohibido la entrada y poco después el monasterio fue cerrado. Con estas piezas adicionales del rompecabezas, refiné mi plan. Decidí crear un archivo digital completo con todas las evidencias, incluyendo las que obtendría del monasterio. Preparé copias para enviar simultáneamente a múltiples medios internacionales, organizaciones de derechos humanos y autoridades eclesiásticas superiores no involucradas en el encubrimiento. Para garantizar que la información se distribuyera, incluso si algo me sucedía, programé correos electrónicos automáticos que se enviarían si no los desactivaba periódicamente. También escondí copias físicas en localizaciones diversas, con instrucciones para personas de confianza sobre cómo recuperarlas en caso de mi desaparición. Mi plan para el obispo Montenegro y los 2 sacerdotes implicados era más personal. No buscaba dañarlos físicamente, sino forzarlos a enfrentar sus crímenes. Planeé confrontaciones individuales donde les mostraría todas las pruebas reunidas y les daría 2 opciones: confesar públicamente o ver cómo yo exponía toda la verdad, destruyendo sus vidas y legados. Para Elena, mi plan incluía contratar a un abogado especializado en derechos civiles para luchar por su liberación, utilizando parte de la evidencia recopilada, para demostrar que su internamiento había sido un acto de silenciamiento. La pieza final de mi plan involucraba el monasterio mismo. Antes de su demolición, entraría para documentar y recuperar los restos de las monjas, proporcionándoles un entierro digno y convirtiendo su historia en un testimonio público contra la corrupción institucional. Cada noche, revisaba y refinaba estos planes, practicaba técnicas de escalada para superar el muro trasero del monasterio, estudiaba nociones básicas de fotografía forense para documentar adecuadamente los hallazgos. Me familiaricé con conceptos legales relacionados con crímenes históricos y encubrimientos eclesiásticos. La víspera de mi incursión al monasterio, preparé todo mi equipo. Revisé cada detalle una última vez. Sentía una extraña calma, la tranquilidad de quien sabe que está siguiendo el camino correcto a pesar de los peligros. Mientras el sol se ponía, me permití un momento de reflexión. No buscaba solo venganza, buscaba justicia. Justicia para 4 mujeres cuyas vidas fueron arrebatadas por proteger la verdad. Justicia para Elena, encarcelada por buscar respuestas. Justicia para una comunidad engañada durante décadas. Con esta convicción, me preparé para ejecutar la primera fase de mi plan. La noche siguiente, el monasterio de Santa Clara me revelaría
sus oscuros secretos, y el camino hacia la verdad quedaría definitivamente abierto. La noche de mi incursión al monasterio llegó con una luna nueva, proporcionando la oscuridad que necesitaba. Vestido completamente de negro, con mi mochila cargada de equipamiento, me aproximé al perímetro por la zona boscosa trasera. Había dejado mi coche a 2 kilómetros, en un camino forestal poco transitado. El muro posterior del monasterio, deteriorado por décadas de abandono, presentaba grietas ideales para escalar. Utilizando técnicas que había practicado durante semanas, ascendí silenciosamente atento a cualquier señal de los guardias. Como había anticipado, el cambio de turno de medianoche creó el intervalo perfecto para entrar sin ser detectado. Una vez dentro del perímetro, me moví rápidamente hacia la entrada de servicio que había identificado en los planos. La antigua puerta de madera, hinchada por la humedad, cedió después de varios minutos de trabajo con mis herramientas. El olor a moho y abandono me golpeó inmediatamente. El interior del monasterio era un laberinto de pasillos oscuros y habitaciones vacías. Mi linterna revelaba paredes descascaradas y suelos cubiertos de escombros. Avancé cautelosamente, siguiendo el mapa mental que había construido basándome en los planos del padre Hernández. El silencio era absoluto, interrumpido ocasionalmente por el crujir de la madera antigua bajo mis pies y el aleteo distante de murciélagos. Localicé la entrada al sótano, oculta tras una falsa pared en lo que alguna vez fue la cocina. Tal como indicaban las notas del sacerdote, había un mecanismo disimulado como un simple gancho para ollas. Al girarlo, una sección de la pared se desplazó, revelando una estrecha escalera descendente. El sótano estaba significativamente más frío que el resto del edificio. Mi linterna iluminó estanterías derruidas y antiguos barriles de vino. Siguiendo las indicaciones precisas del mapa, me dirigí hacia la sección norte, donde el suelo cambiaba de piedra a tierra compactada. Según el padre Hernández, aquí habían cavado la fosa para las monjas. Comencé a excavar metódicamente, documentando cada paso con mi cámara. Después de aproximadamente 1 hora de trabajo, mi pala golpeó algo sólido. Con extremo cuidado, continué excavando manualmente, revelando gradualmente tela descompuesta y, finalmente, restos humanos. El impacto emocional de este descubrimiento fue abrumador. Ante mí yacían los restos de 4 mujeres, colocadas una junto a otra. A pesar del avanzado estado de descomposición, algunos elementos eran claramente identificables, incluyendo fragmentos de hábitos y rosarios entrelazados entre los huesos. En ese momento sentí una mezcla de profunda tristeza y renovada determinación. Estas mujeres merecían justicia y yo me aseguraría de que la obtuvieran. Documenté meticulosamente la escena, tomando fotografías desde todos los ángulos posibles. Recogí muestras de cabello y tela que podrían servir para identificación. También encontré, tal como había mencionado el diario de la hermana Lucía, una pequeña caja metálica enterrada junto a los cuerpos. Dentro había documentos financieros detallados mostrando la malversación sistemática de fondos de caridad, con firmas claras del obispo Villanueva y sus cómplices. Antes de abandonar el sótano, hice algo que no había planeado inicialmente. Recité una breve oración por las almas de las hermanas, pidiéndoles fuerza para completar la misión de justicia que había emprendido en su nombre. Este acto espontáneo me reconectó momentáneamente con la fe que había perdido, no en la institución, sino en el concepto más puro de justicia divina. Mi salida del monasterio fue tan sigilosa como mi entrada. Con las pruebas aseguradas, escalé nuevamente el muro y desaparecí en la oscuridad del bosque.
Al llegar a mi coche, noté que mis manos temblaban, no de miedo, sino de una mezcla de adrenalina y emoción por haber completado exitosamente la primera fase de mi plan. La semana siguiente la dediqué a analizar y organizar toda la evidencia recopilada. Las fotografías de los restos confirmaban la historia del padre Hernández. Los documentos encontrados en la caja metálica proporcionaban pruebas irrefutables de la malversación financiera que las monjas habían descubierto. Combinado con la confesión escrita del padre Hernández y los testimonios que había recopilado, tenía un caso sólido y devastador. El siguiente paso era confrontar a los responsables aún vivos. Comencé con el padre Dubois, el sacerdote retirado que vivía en la costa. Viajé hasta su residencia y lo abordé durante su paseo matutino por la playa. Su rostro, bronceado y relajado por años de vida cómoda, palideció al escuchar mi nombre y ver los documentos que llevaba conmigo. Le mostré algunas de las fotografías de los cuerpos en el sótano. Su reacción inicial fue negar todo conocimiento, pero cuando le revelé los detalles específicos mencionados en la confesión del padre Hernández, sus negativas se transformaron en súplicas. Me rogó que entendiera el contexto, que comprendiera que habían actuado para proteger a la Iglesia de un escándalo que habría destruido la fe de miles de personas. Le ofrecí la opción que había planeado: confesar públicamente o enfrentar la exposición completa de sus crímenes. Para mi sorpresa, eligió confesar. Me dijo que los años de vida lujosa financiada con fondos de la Iglesia habían sido su propio infierno personal, que cada noche soñaba con los rostros de las monjas. Me proporcionó una confesión firmada detallando su participación y confirmando los nombres de todos los involucrados, incluidos algunos que yo desconocía. Mi siguiente objetivo era el cardenal Lombardi, quien llegaría a la diócesis en 3 días. Utilizando mi acceso a la planificación del evento, identifiqué un momento en que estaría solo en la sacristía antes de la ceremonia de inauguración. Cuando llegó ese momento, me deslicé en la habitación y cerré la puerta tras de mí. El cardenal, un hombre alto y delgado con una presencia imponente, me miró con irritación ante la interrupción. Su expresión cambió a alarma cuando coloqué silenciosamente sobre la mesa las fotografías de los cuerpos en el sótano y la confesión del padre Dubois. A diferencia de su antiguo cómplice, Lombardi no mostró remordimiento. Su rostro se endureció en una máscara de fría calculación. Me amenazó con toda la fuerza de la Iglesia si intentaba hacerlas públicas. Mencionó conexiones políticas y legales que podrían silenciarme permanentemente. En respuesta, le mostré la evidencia de las copias digitales programadas para enviarse automáticamente. Le expliqué que su mejor opción era confesar voluntariamente, bajo la apariencia de haber sido atormentado por la culpa durante años. Tras una hora de intenso debate, el cardenal finalmente cedió. No por remordimiento, sino por instinto de supervivencia. Acordó hacer una confesión pública durante la ceremonia de inauguración, presentándola como un acto de contrición, inspirado por su regreso a la diócesis donde había cometido sus pecados. El día de la ceremonia, observé desde el fondo del salón cómo el cardenal Lombardi, visiblemente afectado, desviaba su discurso para hablar de errores pasados y la necesidad de la Iglesia de enfrentar sus propios demonios. Sin entrar en detalles explícitos, anunció que haría una confesión completa a las autoridades sobre crímenes ocurridos en el monasterio de Santa Clara en 1980. La audiencia quedó en shock, especialmente el obispo Montenegro, cuyo rostro reflejaba puro terror. Inmediatamente después de la ceremonia, el obispo Montenegro intentó huir. Lo intercepté en el estacionamiento trasero de la catedral. Cuando le mostré las confesiones de Dubois y Lombardi, junto con todas las demás evidencias,
se derrumbó completamente. Entre lágrimas, admitió haber continuado el encubrimiento iniciado por su predecesor. Aunque no había participado en los asesinatos, había utilizado su influencia para mantener sellados los archivos y había ordenado el internamiento de Elena cuando ella se acercó demasiado a la verdad. Le exigí 3 acciones inmediatas: su confesión pública, la liberación de Elena con compensación completa y la cancelación de la demolición del monasterio hasta que se pudiera realizar una investigación forense oficial. Derrotado y temeroso de enfrentar no solo la justicia legal, sino también la condenación pública, aceptó todas mis demandas. Los días siguientes fueron un torbellino de acontecimientos. Las confesiones públicas de 3 figuras eclesiásticas de alto rango sobre asesinatos y encubrimientos sacudieron la comunidad católica nacional e internacional. Los medios se abalanzaron sobre la historia. Equipos forenses oficiales exhumaron los restos de las monjas, confirmando la identidad de las víctimas y las circunstancias de sus muertes. Elena fue liberada del centro psiquiátrico y recibida con disculpas oficiales de la iglesia. Su reunión con la familia de su tía, la hermana Mercedes, fue un momento de profunda emotividad que los medios captaron y transmitieron ampliamente. Se convirtió en un símbolo de resistencia y búsqueda de la verdad. Mi participación en destapar el caso se hizo pública, aunque mantuve en reserva algunos detalles sobre mis métodos. Fui contactado por periodistas, investigadores y familiares de las víctimas. Mi vida cambió completamente. Ya no era el discreto archivista diocesano, sino el hombre que había expuesto uno de los encubrimientos más notorios en la historia reciente de la Iglesia. La justicia legal siguió su curso. El cardenal Lombardi y el padre Dubois fueron procesados por homicidio y obstrucción de la justicia. El obispo Montenegro enfrentó cargos menores relacionados con el encubrimiento y el internamiento ilegal de Elena. Las autoridades vaticanas, enfrentando una crisis de relaciones públicas de proporciones históricas, cooperaron plenamente con la investigación. Los cuerpos de las 4 monjas recibieron finalmente un entierro digno, con una ceremonia a la que asistieron cientos de personas. Sus nombres fueron limpiados y su valentía reconocida oficialmente. El monasterio de Santa Clara, en lugar de ser demolido, fue declarado sitio histórico y posteriormente convertido en un memorial dedicado a las víctimas de abusos eclesiásticos. Mi venganza estaba completa. No había derramado sangre, ni causado daño físico, pero había expuesto la verdad y forzado a los culpables a enfrentar las consecuencias de sus actos. La justicia que las hermanas Lucía, Inmaculada, Teresa y Mercedes merecían finalmente había llegado, 28 años después de sus muertes. Han pasado 5 años desde que la verdad sobre el monasterio de Santa Clara salió a la luz. Mi vida ha cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado. Dejé mi posición en la diócesis, incapaz de continuar trabajando en una institución que, a pesar de los cambios positivos, todavía me recordaba demasiado a la oscuridad que había enfrentado. El caso provocó una investigación más amplia sobre abusos y encubrimientos dentro de la Iglesia a nivel nacional. Docenas de casos similares emergieron, aunque ninguno tan impactante como el de las 4 monjas asesinadas. La institución se vio forzada a implementar reformas significativas en sus sistemas de rendición de cuentas y transparencia financiera. Elena y yo desarrollamos una relación cercana durante el proceso judicial. Su fortaleza después de lo que había sufrido me inspiraba constantemente. Eventualmente, nuestra amistad evolucionó en algo más profundo. Nos casamos hace 2 años en una pequeña ceremonia civil, rodeados de personas que nos habían apoyado durante nuestra búsqueda
de justicia. Juntos fundamos una organización dedicada a ayudar a víctimas de abusos institucionales y proteger a denunciantes. El cardenal Lombardi fue condenado a 15 años de prisión. El padre Dubois recibió una sentencia similar, pero debido a su avanzada edad y problemas de salud, cumple arresto domiciliario. El obispo Montenegro, tras cumplir 2 años de prisión por cargos menores, se retiró a un monasterio remoto donde vive en silencio y reflexión. Los documentos financieros encontrados junto a los cuerpos de las monjas condujeron a una investigación internacional sobre malversación de fondos caritativos. Millones de dólares fueron recuperados y redirigidos a los proyectos originales para los que habían sido donados, principalmente escuelas y hospitales en zonas necesitadas. El Memorial Santa Clara, construido en el terreno del antiguo monasterio, se ha convertido en un importante centro educativo sobre ética, transparencia y responsabilidad institucional. Miles de estudiantes lo visitan anualmente para aprender sobre la importancia de defender la verdad frente a presiones y amenazas. La familia de la hermana Mercedes, con parte de la compensación recibida de la Iglesia, estableció becas universitarias para mujeres que desean estudiar Derecho o Periodismo, honrando el espíritu investigativo de las 4 monjas. Cada año, el aniversario de su descubrimiento se conmemora con un servicio especial y actividades dedicadas a promover la transparencia en todas las instituciones. Mi relación con la fe ha sido un viaje complejo. Perdí la fe en la institución, pero gradualmente redescubrí una espiritualidad más personal y directa. Ya no asisto regularmente a servicios religiosos, pero encuentro momentos de conexión espiritual en la naturaleza, en el servicio a otros y en la continua búsqueda de verdad y justicia. El padre Jiménez, quien me había ayudado en mis primeras investigaciones, fue nombrado para liderar iniciativas de reforma dentro de la Iglesia. Su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas ha sido fundamental para restaurar parte de la confianza perdida en la institución. Los padres de Elena finalmente comprendieron por qué su hija había sido tan insistente en su búsqueda de la verdad sobre su tía. Reconstruyeron su relación, reconociendo el valor y la perspicacia que había demostrado al cuestionar la narrativa oficial. Doña Constanza, la antigua cocinera del monasterio, vivió lo suficiente para ver la verdad revelada y la justicia servida. Falleció pacíficamente 2 años después, habiendo encontrado finalmente descanso para los horrores que había presenciado décadas atrás. A veces visito las tumbas de las 4 monjas. Les llevo flores y paso momentos en silenciosa contemplación. Aunque nunca las conocí en vida, siento una profunda conexión con ellas. Su coraje al enfrentar la corrupción, sabiendo los riesgos, pero manteniéndose firmes en sus principios, me sigue inspirando. He escrito un libro detallando toda la investigación y sus consecuencias, no para beneficio personal, sino como un testimonio histórico y una advertencia sobre los peligros del poder sin supervisión. Los ingresos se destinan íntegramente al fondo de apoyo a víctimas que establecimos. Cuando miro hacia atrás, aquel martes lluvioso de noviembre, cuando todo comenzó, me pregunto si tomaría el mismo camino sabiendo los desafíos y peligros que enfrentaría. La respuesta siempre es sí. La verdad, por dolorosa que sea, siempre merece ser descubierta. La justicia, por tardía que llegue, siempre merece ser perseguida. El secreto que el padre Hernández reveló cambió mi vida para siempre. Me convirtió en alguien diferente, alguien más fuerte y más decidido. Los fantasmas de las 4 monjas ya no me persiguen en sueños inquietos.
Ahora las veo como guías silenciosas que me condujeron a través de la oscuridad hacia un propósito mayor. La historia del monasterio de Santa Clara y sus secretos se ha convertido en parte de la conciencia colectiva de nuestra comunidad. Es una cicatriz que nos recuerda nuestra responsabilidad de cuestionar, de buscar la verdad, de no aceptar ciegamente lo que figuras de autoridad nos presentan como realidad. Cada año, en el aniversario del día en que el secreto salió a la luz, Elena y yo encendemos 4 velas. Una por cada una de las hermanas cuyas vidas fueron cegadas por defender la verdad. Sus llamas nos recuerdan que la luz siempre puede vencer a la oscuridad, que un solo acto de valentía puede desencadenar cambios que afecten a generaciones. Y así, en esta nueva vida construida sobre las cenizas de secretos y mentiras, encuentro paz sabiendo que 4 almas valientes finalmente descansaron con dignidad, que la verdad prevalece y que la justicia, aunque tardía, finalmente llegó. La venganza que busqué se transformó en algo mayor que mi indignación personal. Se convirtió en un catalizador para la verdad, la reforma y la sanación. Para mí, para Elena, para las familias de las víctimas y para una comunidad que vivió demasiado tiempo en la sombra de un terrible secreto. Al final, la luz triunfó sobre la oscuridad y la verdad, como siempre, nos hizo libres.